Queridas hermanas, queridos hermanos, muy buenas tardes a todas y a todos. Para la Conferencia de Religiosos del Perú es un gozo tener este auditorio lleno de hermanas y hermanos que han caminado durante 5 décadas en la vida religiosa en el Perú. Una vida religiosa intercultural y diversa y comprometida en las diversas décadas. Bueno, quiero presentarles primero que nada al padre Raúl Pariamachi, nuestro presidente, quien presidirá junto con la hermana Margarita, el padre Gastón Guaratea y Lucrecia Aliaga esta primera parte de la tarde. Vamos a invitarles primero que nada a orar visualmente con un video que se ha hecho especialmente para esta ocasión, que son nuestra 50 años como vida, como camino y como compromiso.
todas y a todos bienvenidos. En este día vamos a tener una mirada agradecida, mirar el pasado con gratitud. Entonces nos acompañarán esta primera parte de la tarde la hermana Margarita Recabarren, el padre Gastón Garatea y la hermana Lucrecia Leal. Le dejamos el micrófono al padre Raúl Palomar. Buenas tardes. Como ustedes podrán ver en el programa, hemos querido los 3 primeros días seguir ese derrotero de discernimiento, de reflexión que nos sugirió el Papa Francisco en su carta a propósito del año de la vida consagrada. Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Y el 4º día tendremos ya la celebración de la Eucaristía. Quiero no seguir sin antes dar la bienvenida a nuestra hermana Daniela Canavina, que está aquí presente. Ella es secretaria general de la CLAR y ha venido a acompañarnos estos días. Bienvenida, Daniela. También está con nosotros nuestra hermana Teresa Maya, que estará mañana participando y pasado mañana, ¿verdad? Ella es además hermana nuestra de Caminar, miembro de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas de los Estados Unidos. Bienvenida, Teresa. Además queremos aprovechar su presencia, ¿no? También está Hugo por aquí, ¿no? ¿Lo vi? Hugo Cáceres, que mañana nos ayudará también con su reflexión y está allí presente. Bienvenido, Hugo. Bien, entonces a lo nuestro. Hoy día tenemos 2 momentos. Este primer momento hasta las 5:30 más o menos, que tendremos un descanso y refrigerio. Y en esta primera parte hemos querido invitar a quienes ustedes ven que nos acompañan para que nos den su testimonio de todos estos años de caminar de la Confer. Y después del descanso, en la segunda parte, vendrán algunos hermanos, hermanas, a hablarnos de nuestros mártires, ¿no? Aquí en la iglesia peruana. Entonces, como se ha dicho, están nuestra hermana Margarita Recabarren, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Ella fue secretaria general de la Confer del 73 al 75, pero eso no dice todo lo que ella es, por supuesto, sino ella nos va a hablar un poquito, hacer esta memoria de sobre todo los orígenes de la Confer. Y está Gastón Garatea, de los Sagrados Corazones, que también fue presidente de la Confer hacia fines de los 70 y inicio de los 80 y vicepresidente de la CLAR. Y la hermana Lucrecia Aliaga, de las Siervas de San José, que con la vida religiosa en el Perú fue también presidenta de nuestra conferencia del 2006 al 2012, si no me equivoco. Lucrecia, sí, del 2006 al 2012. Bien, pues vamos a dejar la palabra a Margarita, dándole las gracias. Bueno, antigüedad es clase, dicen, ¿no? Entonces, creo que puedo contarles la historia desde antes del diluvio, creo. Pero solamente me voy a reducir a lo que yo he vivido con mucho gusto, con mucho cariño, desde que se inició este caminar. Yo tengo una teoría que en América Latina hemos sido pioneros en unirnos los grupos de la vida religiosa y de la iglesia, y creo que tenemos algo muy importante, que es el lenguaje común, la historia común, que nos ha permitido en cierto sentido ser pioneros
en el mundo de estas uniones. Entonces quisiera recordar, pues ya lo dijo Raúl, la Conferencia de Religiosos nos ha convocado hoy para recoger nuestra memoria histórica, dar gracias por nuestro pasado, por las maravillas que Dios ha hecho en nuestro país, a través de la entrega generosa de innumerables hermanos y hermanas, a lo largo y ancho de nuestra desafiante geografía y en situaciones especialmente críticas para las poblaciones más vulnerables y marginadas. En nuestra memoria, una serie de páginas construidas en nuestro pasado por intrépidas religiosas y religiosos que las escribieron y nos mostraron modos concretos de vivir su fe. Memoria que nos lleva a releer lo experimentado para corregir lo que se necesita evitar, revisar caminos nuevos que ellos recorrieron, descubrir pistas para comprender el presente con sabiduría y proyectarnos al futuro con audacia. Nos conocemos y nos reconocemos herederos de una espiritualidad y de una promesa. Recorrimos nuestra historia para comprender mejor la acción en nosotras y la esperanza que brota de la promesa. El año 69 se cuaja, se organiza la Conferencia de Religiosas y Religiosos, pero por cuerdas separadas hay una historia previa, y a eso yo he pertenecido muy joven. Entonces quisiera contarles esa historia previa, porque yo soy de las que piensa como el Papa, que la historia es la que se hace en proceso, no nace de la nada. Entonces yo quisiera recoger un poco ese proceso, de dónde nace, qué pasó en esos tiempos, ya les digo, de la etapa antes de Cristo. Entonces, aquí me alegro mucho que nuestra hermana secretaria de la clase, porque realmente Pío XII, el año 58, es un poco el que empieza a soñar con una conferencia de religiosas y de religiosos. O sea, el año 54, previo a la CLAC todavía, previo al CELAM, es que el nuncio, Monseñor Lardone, convoca a los religiosos varones, como siempre los varones en la historia. Entonces, y miren cuántos varones hay aquí, me alegro mucho que sean varios. Entonces, el tema es que el año 54 el nuncio convoca al superior de los jesuitas y a otros padres provinciales de varones a decirles que es interesante hacer una unión con el objetivo de responder juntos a los tiempos nuevos, el año 54. Ese año el cardenal era el Lima, el cardenal Guevara, y había convocado a un congreso eucarístico mariano. Por lo tanto, esa reunión empezó, pero no se concretó en que se hicieron estatutos, de manera que la conferencia de religiosos varones se consolida el año 55. Y el primer presidente fue el padre José Ridrejo. Y la junta directiva estaba formada por el padre alcalde, que era de diferentes congregaciones. El tesorero era de Melignol, un dato interesante. Entonces empieza, y el año siguiente, después voy a contarles lo que hicieron los religiosos, pero por ahora quiero poner el panorama. Entonces, el año siguiente, el año 56, se funda la Conferencia Religiosas, por supuesto presidida por un varón. Entonces, es el nuncio el que nos convoca y preside la reunión de la asamblea para elegir nueva junta directiva de mujeres, el padre Ridrejo, o sea, el presidente de los varones, y eligen a la madre provincial de nosotros, la madre Carmen Cubero, como primera presidenta de esa junta de religiosas del Perú, conferencia religiosas del Perú. Pero ella renuncia y por pronto la madre Carmen Rení, que es una esclava del Sagrado Corazón, asume la presidencia.
pero las mujeres necesitan quien los cuide. Entonces nos nombran un asesor, que por si acaso el secretario del nuncio, el padre Peña. Es muy interesante estas historias, como ustedes se dan cuenta. Bueno, entonces sigue la historia y he puesto, en realidad, retrocede, ¿quién, por favor? El año 56 se funda la anterior, por favor. Quería hablar de la CLAR, el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que se funda en Río de Janeiro, y Monseñor Dahmer me comentaba que fue muy interesante cómo se funda el CELAM. Los capellanes de la Acción Católica, de universitarios y de otros grupos, iban teniendo reuniones por eso hablo del lenguaje. Habían ido teniendo reuniones en Chile, en Argentina, en Perú, en diferentes zonas, y ellos se van siendo nombrados obispos. Y por eso nace la idea del CELAM. Y eso permite que esos obispos lleguen al Vaticano II unidos. Son detalles importantes en los procesos de la historia del Perú y de la historia de la Iglesia en América Latina. Enseguida, la CLAR se reúne en Río de Janeiro y se funda la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, que va a tener mucha influencia en las conferencias de religiosos y nacionales. El Perú fue una de las primeras conferencias que se unió. En Argentina, por ejemplo, no les permitieron a los obispos de Argentina, no permitieron que se unieran los religiosos con las religiosas. Y en otros lugares de América Latina no permitieron. Entonces es interesante conocer algunos detalles, para mí de mucho orgullo, para mí las jerarquías en ese momento que colaboraron más con este proceso han sido la jerarquía de Brasil, la de Chile y la de Perú, y tuvieron también mucha importancia en Medellín. Entonces creo que es interesante sentirnos, así como nos hemos sentido orgullosas con el Panamericano, con los Juegos Panamericanos, que nos sintamos orgullosas como peruanos de haber creado movimientos interesantes en la historia de la Iglesia. Son detalles que nos hacen sentir más importantes y mejor. Entonces, ahora sí, pasamos ya hemos dicho esto. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen los sacerdotes en esta época? La escasez de vocaciones. Y para eso, esta es la de los varones, ¿no? Ahora me voy a dedicar un poquito a contarles qué cosas más importantes tuvieron la conferencia de religiosos en estas etapas previas a la unión de los dos grupos. Entonces, en las actas es interesante recoger qué les importaba a los varones, que va a ser distinto de lo que nos importa a las mujeres. Vuelvo a lo mismo. Entonces, ellos, en la falta de sacerdotes, y para eso una de las propuestas es invitar sacerdotes que vengan de fuera del Perú. De hecho, se va a tener una gran iniciativa y van a llegar muchos misioneros que han trabajado en innumerables cosas interesantísimas en el Perú y en Lima. Se crea un centro de misiones para formación. Es interesante. Ya se estaba buscando la formación conjunta de sacerdotes religiosos que tuvieran una visión pastoral más incluida con el estudio teológico. Esas son intuiciones que a lo largo de la historia de nuestra conferencia se han ido realizando. Por eso las he subrayado. En ese momento ya muere el cardenal Guevara y el año 55 justamente se hace cargo de la diócesis de Lima el cardenal Landázuri, que le va a dar un impulso muy grande a la unión de trabajo entre la jerarquía peruana con los religiosos sacerdotes, sobre todo, también con las mujeres. Y entonces convoca a la misión de Lima. La misión de Lima fue una cosa muy importante. En las épocas de Lima, en estos años 50, empiezan las invasiones, la migración de fuera de las ciudades de Lima, de los departamentos, y se empieza a crear lo que nosotros llamábamos barriadas en esa época, pueblos jóvenes ahora, que eran invasiones de pueblos que no tenían dónde vivir, que con la sequía que había fuera de la costa, migraban por necesidad. Entonces el cardenal Landázuri convoca a la misión de Lima
y pide a las congregaciones religiosas de varones y de mujeres que vayan a compartir para luchar, o sea, para ayudar a la gente que llega sin recursos y sin educación. Entonces, eso va a hacer que muchas de las cosas que pues, hemos visto en el video tan interesante, en la época que yo estoy hablando, no teníamos esa visión. La vida religiosa, la mía, no sé, no conozco mucho la de las otras congregaciones, estaba muy ceñida, muy con la teología de vida religiosa previa al Vaticano II, que era la teología de la fuga mundi. Cuando más lejos estás del mundo, estás más cerca de Dios. Por lo tanto, la clausura, ya fuera con rejas o la lejanía de la gente, era como un... Por eso les estoy hablando que hablo del Antiguo Testamento, porque eso ya ustedes no lo han vivido, pero yo sí. Entonces, les cuento que una de las cosas que más pienso que en mi congregación ayudó a descubrir la realidad fue el suprimir la clausura, porque vivíamos en burbuja. Las congregaciones religiosas, mujeres, teníamos sobre todo colegios y hospitales. Y un colegio y un hospital tienes muchísimo trabajo y no necesitas salir para nada. Tienes mucho que trabajar, pero para nosotros entonces es un desafío cuando el cardenal nos pide que vayamos fuera de esos lugares. Empezamos a descubrir un mundo de pobreza que no conocíamos. Y es muy importante ustedes han visto en el video, cuando lo miraban me regocijaba, pero decía realmente cuánto ha cambiado Pelona, porque realmente es increíble. Entonces quiero pasar ahora a lo de la vida religiosa femenina, que me tocó participar directamente. En la vida religiosa femenina, cuando ya empezamos a reunirnos, una de las acciones importantes fue la propaganda vocacional conjunta. Y eso fue un avance, porque antes de eso cada congregación tenía sus recelos de la otra congregación parecida, porque había cierta competencia en los colegios y en otras situaciones. Entonces, el hecho de que pudiéramos hacer una exposición que se llamó Vitarama en la Biblioteca Nacional de Lima, todas las congregaciones religiosas femeninas, fue un acontecimiento nunca visto en Lima. Era fotografías, había como stands, era una feria vocacional que ahora le hemos hecho muchas veces, pero esa fue la primera vez. Entonces fue muy interesante. Otra cosa que nos juntó mucho fue el primer congreso de religiosas. El primer congreso de religiosas fue en el Colegio Sofiano, de la congregación que yo pertenezco, y convocó a muchísimas congregaciones y fue muy interesante. Fueron 3 días de charlas dadas por varones y ahí conversamos mucho, aprendimos mucho y nos relacionamos muchísimo. Y una persona que tuvo mucho que ver con eso fue una hermana de la Caridad, María Rosa Castro, una hermana española muy valiosa que realmente dio mucha vida a la conferencia de religiosas en esas etapas. Y yo tuve para mí es un kairos en mi vida haber participado, tenía 30 años, cuando se fundó. Hay algunas hermanas que todavía están aquí, que eran jóvenes en esas épocas, que participaron en lo que se llamó el ISER, Instituto Superior de Estudios Religiosos, que fue una forma de responder al llamado de la Iglesia de que las mujeres estudiáramos Biblia y teología. Entonces eran junioras. Fue un grupo de unas 80 junioras de diferentes congregaciones religiosas que tuvimos la oportunidad de reunirnos primero en la casa de las hermanas de María Auxiliadora y después en las casas de las hermanas de la Caridad, en la Avenida Ejército, y tuvimos ahí, y en realidad yo estaba trabajando, venía de Arequipa, y me dijeron, mira, te vas a ir a coordinar este centro. Y la verdad que yo aprendí muchísimo, y desde ese momento me he sentido muy vinculada con la vida religiosa femenina y masculina,
con la clave y con todo eso, porque para mí fue un cambiar de mirada del mundo y de todo. En mi vida personal ha sido realmente un eje muy importante. Entonces, el año 68 se funda las mujeres tienen este grupo de juniorado intercongregacional. Y claro, empiezan a venir de profesores los que han estado en el concilio, jóvenes sacerdotes, aquí está el padre Villus y otros, que venían de estudiar en Europa, en el noviciado, y que estaban justamente con los cambios del concilio. Entonces, para mí fue un descubrimiento muy grande ese poder estar aprendiendo junto con los jóvenes y, repito, la visión de teología de la vida religiosa dio un vuelco. Nos cuenta que la fuga mundi no es, sino es la levadura en la masa, que la vida religiosa es levadura, es sal en el alimento, es inserción en el mundo. Entonces, realmente eso es lo que va a permitir, coincide con los cursos de CLAR, que yo también tuve la oportunidad de participar varias veces, como siendo secretaria y también en otras oportunidades. Entonces, todo esto fue favoreciendo la unión de los varones y las mujeres. Entonces, el padre Gobert, que era dominico, y la madre Belón, que era la presidenta de la conferencia religiosas, empezaron las conversaciones para hacer lo que ahora estamos celebrando, el año 69, que se aprueban los estatutos. Y se inicia ya, las congregaciones religiosas femeninas no querían perder tiempo, como siempre las mujeres activas, porque el DICER estudiaban teología y Biblia, pero no daban títulos. Ellas querían título de enfermería, título de profesora, título de trabajadora social, para trabajar. Dar tiempo para el estudio no es tan importante en las mujeres. Entonces era ir a trabajar. Entonces el ICER se cierra y empiezan los cursos de novicios y novicias. Como en esa etapa los cánones no nos permiten trabajar apostólicamente, que estudien pues. Entonces ahí es la etapa que continúa ahora. La parte que realmente ahora continúa con los noviciados y la formación inicial conjunta. Y les cuento una anécdota que para mí fue muy importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los jóvenes religiosos, con las jóvenes junioras, con estos profesores que venían con lo más moderno del pensamiento de Europa y del Vaticano y de Medellín, empezamos a ver que la gente joven iba a ser un polvorín en las comunidades. Porque si tú das educación a la gente joven y los mandos de las congregaciones no cambian, estás poniendo una bomba de tiempo en las congregaciones y toda esa gente joven va a salir expulsada. Entonces, ahí se empezó los cursos de formadores y los cursos de provinciales. Entonces, los mismos cursos que hacíamos con las señoras, convocábamos a provinciales y formadoras para escuchar lo mismo en otro ambiente, en otro momento, y entonces estoy diciéndoles que en esas etapas se inicia lo que se ha ido continuando con diferentes matices a lo largo de la historia de la Unión. Otra experiencia que para mí fue muy interesante, había comunidades pequeñas insertas después del Vaticano. Las mujeres rápidamente dejaron colegios, dejaron hospitales y fueron a los pueblos. Y no tenían posibilidades de hacer ejercicios espirituales o de las que estaban en ciudades, retiro de mes que siempre hacíamos. Entonces, eso fue lo que inició también el poder hacer retiros conjuntos. Por eso sale el segundo sábado del mes para el retiro de las provinciales. Entonces, después, y con esto estoy terminando, el tema es, porque ya la hora se me vence, entonces el tema es que fue como, para mí la experiencia más grande, y con esta es la última que quiero compartir con ustedes, fue el año 70, el gran terremoto que hubo en el Perú, que fue en mayo del 70, destruyó muchas partes del Perú, del norte, Huaraz, el aluvión de Yungay,
destruyó todo y María Rosa Castro nos convocó a todos, hombres y mujeres, que fuéramos en brigadas a colaborar en los lugares del sismo. Y eso hizo que nosotros redescubramos o descubramos la pobreza en el Perú entero. Me tocó estar en Guarmey y el hospital estaba listo hacía varios años, pero por dificultades en quién iba a ser el director, no se usaba. El terremoto destruyó todo el pueblo. El único local que se quedó vivo fue el hospital. Ahí empezó el hospital a funcionar, con el terremoto del 70. Y posteriormente a eso, hubo una formación de grupos para la reconstrucción. Entonces, muchos grupos de religiosos y de religiosas fundaron comunidades para la reconstrucción después del terremoto, en toda la diócesis de Huaraz y de Chimbote. Ahí se fundaron en Ayca, en Payacoto, en Cajacal y en otros. Y era una preparación conjunta de religiosos y religiosas para ir a esos lugares que tenían un trato necesario diferente. Y por eso ya seguimos caminando y por eso ya les cedo el micro a otros, porque ya les quiero decir que yo podría hablar 30 años seguidos y no me... Bueno, y nosotros gustosos de escucharla, ¿verdad? Vamos a darle entonces la palabra a Gastón. A mí me tocó una etapa no tan creativa, ¿no? Pero mucho más angustiosa. Aquí en el Perú hubo una transformación de la iglesia a comienzos de los años 80 y que fue dura. Fue cuando apareció la teología de la liberación y apareció esta importancia de los pobres en la iglesia. Hoy día lo decimos muy sencillamente, pero esta fue una pelea muy dura, muy dura. Hablábamos de pobres y nos decían comunistas. Y decirle comunista a uno era decirle subversivo y ateo, ¿no? Eso es lo que significaba cuando la gente nació. Tuvimos dos apoyos, a mí me parece muy importantes. Uno fue el cardenal Andázuri, que nos recibía y que nos escuchaba, que se daba el tiempo para que nosotros pudiéramos expresar. Y eso fue una bendición de Dios. Y el otro personaje clave en esto fue el cardenal Pironio, el cardenal argentino, que venía y pasaba por acá y nos decía firmes, ¿verdad? La lucha por los pobres es lucha. No se queden así. Bueno, esto es lleno de chismes y de cosas, ¿no? Y ahí yo, eso que dicen Margarita de que la vida femenina fue tan impulsó tanto, también frenó muchas cosas, ¿verdad? Cuando las monjitas se asustaban y decían cosas a veces sin mucha fundación, fundamentos teológicos. Había que inventar una vida religiosa cerca de los pobres. La gente estaba pendiente de cómo vivir sus horarios, cómo hacer una vida conventual, pero en el mundo de las barriadas donde salimos no se podía. Había que entrar y aprender a mantener su propia comunidad con una solidaridad con los pobres. Eso pues causó estrago y mucho chisme. Felizmente tenemos figuras claves, ¿no? Que me parece a mí que hay que revaloradas ahora. Uno fue el padre Boguer.
Gobert, un sacerdote belga, era provincial de los dominicos, ¿verdad? Que era un hombre de una solidez teológica muy grande, y de una paciencia infinita, que nos calmaba en momentos dolorosos y que sabía dar la cara por lo que se decía, ¿no? Y el otro fue un hombre providencial que fue el hermano Noé Ceballos, el hermano Oscar, ¿no? No era un hombre de una formación muy buena, era realmente un filósofo y un teólogo brillante, pero no era un hombre muy destacado, ¿no? Además lo basureaban porque era hermano. Es una cosa que era indignante realmente, ¿no? Tenía que ser sacerdote. Bueno, pero esos fueron dos personajes clave en estos momentos de lucha y de desesperación de muchos de nosotros. Yo estuve en 3 directivas de la CONFER, ¿no? Con Noé, después con Esther Capestán y después fui presidente yo. Pero fue un momento realmente de mucha música, ¿no? El sentirnos, digamos, mal juzgados, calumniados. Yo con remate de eso fui a una asamblea de la CLAR y salí vicepresidente de la CLAR. Y me encontré con la misma historia. La CLAR también era comunista. Y entonces estábamos propagando el comunismo por toda América Latina. Y ahí nos volvió a dar el hombro Monseñor Tirón. Hubo una asamblea de la CLAR en Paraguay y hoy formaba parte de la directiva y quedamos en reunirnos en Bogotá. 3, 4 meses. Y nos llamó por teléfono Monseñor Diego Batista, no me acuerdo de un nombre, un apellido alemán, era el segundo, de Brasil. Y nos dijo que él había recibido la comunicación de Roma que la CLAR estaba haciendo un momento de expansión del comunismo en América Latina. Y él respondió que no era cierto. Sí había estado en la asamblea de la CLAR y nunca se había hablado de eso. Pero ya estábamos, no habíamos hecho nada y ya estábamos maldecidos, ¿no? Realmente eran momentos muy duros. La fe de uno pues teníamos que fortificarla como pudiéramos. Junto con esto, una crisis económica en el país dura. La crisis de los 80 fue acá en el Perú dura. Y nuestra solidaridad con los pobres significaba perder plata. Los economos y economas de la población de Checa chillaban. Claro. Tú cerrabas un colegio y te metías a la barriada, ¿qué plata ibas a tener? Nada. Pero fue interesante este movimiento de sobre todo de hermanas que salieron y ya no podían volver. Sin embargo, yo creo que fueron años muy bonitos porque las congregaciones reforzaron bien y tuvieron mucha solidaridad, dejando algunas en provincias y haciendo que la cosa no se miraba. La vida religiosa comenzó a dudar de su ser. La contemplación era una cosa importante, pero no podía ser
una cosa exclusiva de las monjas de clausura. Había que buscar un modo de contemplar esa presencia del Señor en nuestra vida. Y ahí hemos cambiado mucho la forma de acción en nuestra comunidad religiosa. El anuncio de Jesús también cambió. No era un Jesús teórico, ¿no? Sino uno comienza a explicarle a la gente cómo caminamos con Jesús, ¿no? Y que Jesús está presente en medio de nosotros. Ustedes se imaginan el problema de cerebro de la gente, ¿no? Había que meter una cantidad de ideas nuevas, novedosas, ¿no? Pero reales, ¿no? Nuestra oración, aprendimos una cosa que fue muy bonita, es que cada congregación no es el núcleo esencial de la oración, sino que entre todos los religiosos, ahí es donde aprendemos a rezar. Y se armaron pues conferencias de religiosos de cada lugar, ¿no? Y aprendimos mucho. Pero yo digo, fueron años sangrientos, ¿no? Sangrientos. Después se calmó la cosa, yo no sé por qué se calmó, pero de hecho se calmó, ¿no? Uno tenía que soportar cosas, había ceremonias, cosas que tradicionalmente le invitaban a uno y después que aparecen estas cosas ya no lo invitan, ¿no? Uno mete la pata y va y no es bien recibido. La Consfer se dividió en dos, ¿no? Hubo un grupo de provinciales que fueron mucho más conservadores y que querían mantener la fidelidad al carisma. Bueno, no peleamos. Eso creo que fue la cosa bonita. No quisimos enfrentar. Pero en la medida que podíamos y que éramos admitidos, uno de aquí y uno de allá, ¿no? Y podíamos por lo menos conversar. A mí me parece esto bien interesante porque a veces uno cuenta una cosa muy irénica, muy tranquila, ¿no? Y luego tenemos todavía heridas fuertes, porque por salvarse ellos nos quisieron destruir. Pero yo creo que la historia de la conferencia religiosa de estos 50 años no puede ignorar el dolor, el llanto, el sufrimiento de tanta gente buena que hubo entre nosotros. Y que hay. Hoy día la cosa es más tranquila, más abierta, pero hay que decir la verdad, porque hay que estar dispuesto a dar la vida. Y eso lo aprendimos. No es dar la vida por los hermanos, es dar la vida por los pobres, por los pequeños, por los olvidados, por los marginados. Eso nos da una configuración diferente. Antiguamente, en las épocas que contaba Margarita, el ser religioso era hasta un estatus social. Después no. Yo creo que eso lo hemos sufrido y lo hemos llevado como real, ¿no? Pero estamos contentos porque sentíamos y sentimos que así lo requeríamos a Jesús. Gracias. Presidenta de los periodos, también vicepresidenta, aquí está nuestro padre José Antonio Villús, él era el presidente, ¿no? Y después de terminar de presidente me pidió que armara el proyecto o el programa de la formación inicial. Ya, la hice como entonces, porque después recuerden que ha habido en 2012
otro momento en donde se ha vuelto a retomar la formación que lo que ustedes han tenido hace unos días, unas semanas, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Las religiosas y religiosos hemos alentado muchas veces compartiendo la vida, como decía Gastón, en circunstancias nada fáciles. Por eso cuando me decían hay que agradecer, yo pensaba agradecer, pues todo lo que hemos vivido es tan duro que no sé qué vamos a agradecer. Pero uno en la medida que va sacando la cosa dice, pues sí, después de haber pasado ya, decimos gracias, ¿no? ¿No, Gastón? Bueno, yo creo que el servicio de las hermanas que han sido provinciales, delegadas, delegados, las juntas directivas que yo pude ver, han vivido con mucho compromiso, al menos las juntas directivas en las que yo estuve, que formé parte cuando era vicepresidenta, pero cuando fui presidenta estaba Carlos Arana, estaba nuestro amigo Rogelio, ya saben, tan tempranamente se nos fue, ¿no? Estaba Charo, que no está por aquí. ¿Quiénes más? Estaba Conchita, Elsa, también en la junta directiva anterior estaba Silvestre, Santino, que son los que te ayudaron a la construcción de la Confer, que si mal no recuerdo era el segundo piso. Me parece que con el padre Cuadro, pero tú me dirás que no es verdad o si es verdad. Bueno, al hacer la memoria esta, yo no le llamo memoria, sino, bueno, le puse memoria agradecida, pero en realidad no puedo decir que es una memoria hilvanada exactamente, porque cuando uno hace una historia tiene que estar bien, con sus referencias muy bien hechas, para que cuando alguien lea atrás no se equivoque. Entonces, por eso no le llamo así memoria agradecida, le ponía al principio memoria agradecida, ya digo, por el esfuerzo que he hecho de agradecer lo que hemos vivido tan terriblemente, ¿no? Entonces, por eso también mi corazón, a mi mente me vino Noé Ceballos. Yo vi a Noé Ceballos sufrir, lo he visto ser marginado de las Eucaristías del Papa cuando venía, y después, como era hermano, y también con su modo de ser, pues realmente a mí me dio mucho coraje, mucha cólera, mucha indignación de ver así a nuestro hermano Noé. También he visto a don Helder Cámara llorar amargamente. Lo vi en Roma, nos convocó no sé para qué, bueno, para decirnos toda la sabiduría que él tenía, pero tenía un sentido esa reunión, se puso a llorar por la iglesia. Y a mí eso también me conmovió muchísimo. También Pedro Casaldáliga, que todavía vive, pero que me imagino que está en una situación bastante fuerte de su enfermedad. Recordé al padre Arrupe, es a quien yo más lo recuerdo de mis primeros momentos, yo era juniora quizás, cuando le preguntaban si hábito o no hábito. Y él contestó con mucha sabiduría, pero no les voy a decir qué, porque aquí estamos de acuerdo. También mi recuerdo para Lola Peralta, que fue una de las excelentes secretarias, y Italia valora muchas otras secretarias que han habido en la conferencia. Bueno, mucho cariño para todas y todos, y decirles que hemos tenido, las juntas directivas sí han tenido momentos que ya digo, para mí, para agradecer, tenía que orar mucho, ¿no? Conscientes de lo que ha dicho Gastón, que la vida religiosa nunca estuvo, al menos en estos 20 años, nunca estuvo al margen de las situaciones sociales y políticas. Nuestra generación se nutrió de la teología de la liberación. O sea, eso fue así. Entonces hay otro talante en la vida religiosa, ¿no es cierto? De ahí que la experiencia de seguimiento de Jesús se enfatiza a Jesús que libera desde abajo, desde los pobres. Dirán ustedes, eso ya lo sabemos. Bueno, pues a practicar. Que está en el rostro y en la vida de los pobres. Jesús, cimiento de la vida religiosa, nos empuja a llevar en el corazón la opción por el pueblo empobrecido.
El Vaticano II fue una buena noticia para los cristianos y cristianas de ese tiempo, y bueno, después todavía quedó ahí atrapado, ¿no? Hasta que llegó otro momento inaudito, como una criba para nuestra fe. ¿Me imaginan, no? ¿Qué vino después? Los esfuerzos de la CRP como institución ha sido ser coherente y consecuente en su respuesta a las urgentes necesidades del pueblo y de nuestro tiempo. Ciertamente hay mucho por agradecer. Ojo, pero no podríamos relatar los años vividos sin tocar el contexto que permea, ondula este periodo. La vida tiene sus claroscuros y es la experiencia de muerte-vida, es la experiencia de resurrección. Entonces, para que ya se haga la idea, el conflicto armado interno, ¿recuerdan? Los desastres naturales, la violencia contra la mujer, el alto índice de feminicidios, la corrupción institucionalizada, la débil democracia, la pobreza, la injusticia, la falta de respeto a los derechos humanos. Así, y lo digo con toda cólera también, una iglesia patriarcal aliada con el poder, con lo cual reforzó una línea conservadora de un tinte político que apostaba por un neoliberalismo recalcitrante. Todos son factores que han tenido que ver en la vida de esta conferencia. No está aislado el contexto histórico, la política, la cuestión económica, lo social de la vida de él y de la religiosa. Los que no han querido vivir así, como dicen otros, se fueron a otra conferencia. Muy bien, solo quieren hablar de Dios, de espíritu, de ángeles, ahí están. Pero aquí estamos quienes nos pisamos la cruda realidad. En ese sentido, puede que de manera inadvertida y sin mucha conciencia de cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, en qué tiempo vivimos, pueden haber provocado vacíos. Sí, claro, estoy segura que la experiencia interior está latente y ahí de repente, por mucho que hacer, ahí la hemos dejado a un lado. El discernimiento, etc. Lo cierto es que, en general, ha habido mucho esfuerzo y coraje en esta conferencia. Bueno, las bodas de oro, ¿qué son? Momentos en que uno se detiene para agradecer, para evaluar y para dar un nuevo empujón. Porque es cierto que ahora ya no hay mucha cosa y entonces uno se puede, incluso como no tenemos vocaciones, nos abajamos, nos acallamos y el sentido de nuestra vida se pierde. Por favor, creo que todos lo reconocemos. Nadie puede decir yo nunca lo vi, ¿no? Aunque sea en foto. Porque yo una vez le pregunté a un sacerdote, ¿a qué papas conoces? Juan Pablo II. Oye, pues no me digas esa tontería. ¿A qué papas conoces? Juan Pablo II. Y claro que no me acordaba, es que ese curita era muy joven y que solo había tenido un papa. Pero en mi mente no podía caber que no se acordara de Juan XXIII. Entonces, Juan XXIII, que fue canonizado hace poco, si fuera José María Vigil diría, ayer, oye, nada más. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Sigue? Por favor. Entonces, miren, ¿no? Un viraje para la iglesia en el mundo con fuertes incidencias en la iglesia peruana. Ojo, en la conferencia de religiosas. Entonces, este es un momento clave, doloroso, muy doloroso. Porque el que estuviera tanto tiempo, bueno, diríamos la voluntad de Dios, yo no digo que es la voluntad de Dios. Yo no, ya eso se quedó fuera. Yo me he despejado de todas las historias. Entonces, un viraje para la iglesia en el mundo con fuertes incidencias en la iglesia peruana. Después ya viene Benedicto XVI y Casaldáliga le dedica esta poesía cuando recuerdan ese helicóptero, cuando se va, dice, deja la curia, Pedro, desmantela el Sanedrín y la muralla, ordena que se cambien todas las filacterias impecables por palabras de vida, temblorosas. Vamos al huerto de los olivos
revestidos de noche, a todo riesgo que allí el maestro suda la sangre de los pobres. Una poesía larga, ¿ah? No voy a decir todo, tardaríamos. Seguimos, por favor. Bueno, pues en la iglesia peruana nos viene eso que decíamos antes, el gran viraje, entra en la iglesia peruana y se manifiesta. Pues, en una iglesia que no puedo decir que porque salió Cipriani deje de ser patriarcal. La iglesia católica es patriarcal, es clerical, es machista, ¿no? Pero con este hombre se acentuó totalmente. ¿Pasamos? Bueno, ¿y qué cosa está pisando esa bota? ¿Qué está pisando? La teología de la liberación, y ahí ustedes están viendo personajes, ¿no? ¿Recuerdan quién es el de arriba? Eduardo Ares. Aquí, Gastón. Y aquí, claro, y muchos otros, que no están, no tengo las fotos, pero que han sido perseguidos. Yo recuerdo de uno que está aquí presente, que ya le iban a castigar por dar clase, y en el ISET le dicen, pues ya hace 2 años que no viene por aquí, pero ya le van a suspender, le van a castigar. Pasamos, por favor. Bueno, viene este mundo de la modernidad, ¿no? Y yo de verdad, es que el Perú, como uno de los países, diríamos, a los que hay que felicitar. Eso es todo de Perú. ¿Pero de qué parte? De Lima, ¿no? De Lima. Entonces, dicen, es que lo he leído en documentos importantes, dice que la economía del Perú en los últimos 25 años se ha estabilizado, supongo que en cuentas, por supuesto, ¿no? Siendo considerada una de las economías más prometedoras del mundo. Miren lo que dice. Y miren dónde están nuestras congregaciones, ¿no? Que vemos. La extraordinaria performance del Perú ha sido tan importante y por eso se le ha considerado sede de eventos internacionales. APEC, Asia-Pacífico, la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, etc. En los últimos 25 años, el Perú es el lugar de mayor tasas de crecimiento económico y que además da una confianza para la inversión. Miren lo que está diciendo, y les digo que es de textos muy creíbles, o sea, lo que dice, ¿no? Entonces, el crecimiento económico del país también durante los últimos 25 años ha sido acompañado por la presencia de altos índices de corrupción, ¿no? 25 años de crecimiento, 25 años se sabe de más atrás, de corrupción. Inevitablemente, los ejecutivos responsables por la conducción de las diversas unidades de la empresa están expuestos a ella. Bueno, y lo felicitan. Entonces, es un interrogante que el país crezca, ¿no? Pero que la pobreza real es tan visible que no la podemos esconder. Recuerden, todo esto es expresión también de lo que hemos vivido como conferencia, ¿no? Friaje, terremoto. ¿Puedes pasar, por favor? Que fue tan horroroso, eso que está tan cercano. El 15 de agosto, hace 12 años, un sismo, bueno, se produjo en esta parte de Perú. Se considera que fue el terremoto más grande en esta zona del país en los últimos 50 años. Como consecuencia, dejó 434.614 damnificados. Miren la cantidad de heridos y la inmensa cantidad de fallecidos. Pasamos. Mientras tanto, ¿qué hace esta gente? En la corrupción, en el dinero fácil.
Ya. ¿Qué hizo la conferencia de religiosos? Ustedes seguramente verán muchas más congregaciones que dieron cantidades de dinero para mejorar esta situación, para salir adelante. Y sin embargo, yo sé que una institución muy conocida nuestra dio 1 millón de euros, pero se lo tenía que entregar a Alan García, así era el protocolo. ¿Y a dónde fue a parar? No sabemos. Solo recuerdan que han hecho una pared en la pista, ¿no? Para que no se vea mucho lo que hay dentro. Entonces, ahí la conferencia de religiosos, las comunidades religiosas presentes en las situaciones inesperadas y de tremendo dolor en nuestro pueblo peruano. Lo que decía, extraordinario apoyo económico de las congregaciones, ollas comunes, atención a las familias, visitas a congregaciones religiosas que perdieron hermanas. Recuerden que hubo congregaciones que la joven salió corriendo, regresó para salvar a su hermana mayor y se murió con ellas, ¿no? Trabajo en equipo con Cáritas, desplazamiento de personas voluntarias del lugar. Las congregaciones apoyaron con la presencia de gente joven iba para allá. La junta directiva semanalmente se desplazaba hacia esos lugares. Y en cuanto al friaje, apoyábamos con calamina, ropa, alimentos, pero todo eso venía de ustedes, de las congregaciones que apoyaban. También se colaboró con Haití. Es el año 2010 que está el terremoto de Haití, y entonces también nosotros tuvimos un aporte y hubo alguna hermana que fue para allá, ¿ya? Pero no fue a nombre de la CONFER, fue por opción y por opción de su propia congregación. Tuvimos otra cuestión que cuando me dicen para agradecer, ya me dirán, ¿no? El terrorismo lo hemos vivido con terror. La guerra civil peruana duró 14 años, desde 1980 hasta aproximadamente 1994, porque en el 92 se capturó a Ismael Guzmán. Eso fue terrible. Eso ustedes lo recordarán, porque ya empezó en el tiempo de siendo presidente el padre José Antonio Villús, y yo recuerdo las reuniones aquí, el dolor, el encuentro con SEAS, lo que nos decían, no recuerdo el nombre del jesuita que estaba entonces en SEAS, que nos decía, en la última reunión nos dijo, ya, Sendero toma los jueces. Yo me acuerdo de esas reuniones de poca gente, porque no se podía pedir a todo el mundo que fuera, porque había que ser muy cautos, ¿no? Pero fue muy doloroso. No voy a decir nada de aquello, porque ya saben que van a hablar de los mártires. Los religiosos extranjeros fueron acusados de azuzar el terrorismo. Miren, cuando hubo el terrorismo, los religiosos, sobre todo extranjeros, fueron acusados, ¿no? Algunos deportados, algunos en vilo de la deportación. La iglesia entonces fue muy comprometida. Está el cardenal Andázuri, está Monseñor Baparén, Monseñor Urbano Quinn, creo que lo escribí mal, entre otros. Fueron valientes para defender a los sacerdotes y a la vida religiosa y para ponerse de parte del pueblo. La CRP hizo pronunciamientos importantes. Durante esos 6 años hemos tenido pronunciamientos en la prensa, ¿ya? Pronunciamiento de decir no estamos de acuerdo o apoyamos. Recuerdo a Monseñor Cabrejo, que había escrito una carta, entonces nosotros le hemos apoyado. Ya, también hemos colaborado en unidad con el Instituto Bartolomé de las Casas, ayudando con dinero, que siempre digo de la conferencia, o sea, de toda la conferencia, para apoyo psicológico, porque Ayacucho fue terrible. Todo fue tremendo, pero Ayacucho, terrible. Gastos funerarios en red con la IBC, participación en las audiencias públicas. Seguro que algunos de ustedes, seguro, que han estado en esas audiencias públicas que se hacían en este edificio, ¿cómo se llama? El centro cívico, que era terrible, duro, doloroso y en silencio, no podías ni aplaudir, ni gritar, ni nada.
apoya la Comisión de la Verdad y Reconciliación y Participación en paz. La vida religiosa entonces, miren cómo fue la vida religiosa, o sea, no fue la que estaba orando, sentadita, regando el jardín, tranquila, no. Una vida religiosa pujante, con mucho coraje, pero con miedo. Por eso permaneció en el pueblo y el pueblo acompañó a la vida religiosa. Mucha gente decía que el pueblo les decía a las personas: no vengas, que hoy viene Sendero, escóndanse aquí. O sea, hubo cosas. Y en ese tiempo, esto que antes se decía que hubo 2 conferencias, ¿no? Hay un grupo de pocas congregaciones, pero con bastantes jóvenes. Bueno, entonces estas congregaciones vinieron. Y entonces la conferencia se unió, bueno, un tiempito, no corto, por el miedo que tenía. Aquí contaban, aquí nos reuníamos. Yo me acuerdo a Emma, de las esclavas, cómo lloraba la muerte de los hermanos y cómo sufrió. Es que sufríamos, no era una broma. O sea, yo no sé si ahí la gente más joven hubiera tenido así coraje para permanecer, o capaz que hubiera dicho: de aquí me voy, ¿no? Bueno, estamos siempre en la vida religiosa con el pueblo, y tenemos el baguazo, que es una herida abierta. Ahí también estuvo la Junta Directiva, estuvo Carlos Arana entonces, todos lo recordarán a Carlos Arana, le dio mucho tiempo de discernimiento aquí, estuvo en la Junta Directiva. Bueno, pues él, aquí todavía tengo sus cartas. Por favor, apoyen desde la Confer, porque aquí solo tienen plátanos, nada más. Para acá desde allá, a nombre de la Confer. Pero también había religiosos y religiosas de toda la parte norte apoyando. O sea, era una vida religiosa comprometida. Y algunas pasaron los peores momentos en el ataque que sufrió ese pueblo. Por eso dice una herida abierta, ciertamente es una herida abierta. Bueno, en medio de eso, no es que abandonáramos la situación interna de la Confer. Las comisiones se formaron, las asambleas superiores mayores, así como las juntas directivas, eran espacios de reflexión y de compromiso. Ahí pensábamos cómo hacerle al cardenal y cómo ayudar, porque también, ¿por qué le acusaban a los religiosos de haberse metido a Sendero? Porque también se denunciaba la injusticia de las Fuerzas Armadas para atacar a cualquier civil que creían que podía ser senderista, el abuso que tuvieron de las mujeres. O sea, el pueblo vivió como un sándwich, ¿no? Fue muy duro ese momento. Pasamos, por favor. La corrupción afecta profundamente al país y las secuelas de pobreza son enormes. La CRP, en su esfuerzo por acompañar a la vida religiosa nacional, creó las Confer regionales. Al comienzo solamente había la Confer, pongamos, de Sicuán y la Confer, todas las Confer que existían. También vinieron a prohibirnos, creo que era, qué cosa era de tantas Confer, ¿no? Pero además, hasta ahora los obispos son quienes la dirigen. Hay muy pocas conferencias que se ayuden o sean, no sé, gente capaz de ir adelante, ¿no? El padre obispo, nuestro obispo, y yo, de verdad digo, yo no tengo ganas de ir a esas reuniones. Bueno, entonces se tenía una evaluación cada año de la experiencia de vida. Yo no sé cómo lo están haciendo ahora, estoy hablando de lo que había, ¿no? Entonces, antes de la asamblea de superiores mayores se tenía la reunión con ellas, no siempre con resultados. A mí de verdad, ya mucha gente de aquí me conoce, no se va a extrañar, pero cuando una me decía: hay actividades todo el año, cumpleaños de Monseñor, santo de fulanita, Navidad, Año Nuevo, a mí me reventaba el hígado. Eso era la vida religiosa, franca. Pasamos.
Después también en la formación permanente, me avisas con toda confianza, Inés, cuando termine, la formación permanente que se ofreció fue discernida para ayudar a los religiosos y religiosas a ponerse frente a las situaciones de un autoritarismo brutal que tenía en la iglesia, porque eso se multiplicaba en los demás lugares. Recuerden lo del surandino, recuerden cómo le quitaron la casa a religiosas y religiosos. O sea, eso no fue una broma. Y lo vivíamos todo con mucho dolor. A los Merignó le quitaron todo, porque ellos con buena voluntad pusieron en sus escritos: el día que nos vayamos queda para la iglesia. Lo que no se imaginaron nunca era qué iglesia les iba a quitar, ¿no? Los programas de formación inicial, 2007, se repensaron. El programa de formación inicial, pero el de formadores fueron repensados, porque sucedieron cosas que ya las toqué en aquel tiempo, así que para qué traerlas ahora, pero fueron fuertes, dolorosas, porque a todos se nos pegan las cosas, ¿no? Decimos el gobierno, digo la iglesia, y también a nosotros se nos pegan cosas. Entonces en 2008 ya tuvimos otro momento para poner de acuerdo a la realidad, siempre la realidad. Cuando somos religiosas, que tenemos en nuestro corazón el seguimiento de Jesús, el Evangelio, pero además que alienta la teología y la liberación, es muy difícil que te olvides de los pobres. Muy difícil, ¿no? Esos caramelos, esas dulzuras que a veces tenemos por ahí, me dan un libro de esos y yo lo veo. Francamente, yo escribió por gusto o ganó, no sé. Pero no se puede hacer una espiritualidad como Mahatma, ¿no? Ni como un flancito para calentar el gusto. No. Todo escrito de espiritualidad tiene que tener debajo qué pasa en este país y en el otro, bueno, en nosotros en nuestras realidades, ¿no? Se acentúa el trabajo en equipo entre los acompañantes en un ambiente de responsabilidad. Tenemos ahí todos los que ustedes ven. Bernardo, ¿se acuerdan de Bernardo, el hermano Bernardo Hall? Que fue muy acusado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque había dicho: ¡carajo! ¿Para qué vienen a clases? Pero yo no sabía, simplemente me avisaron y yo cuando asistí, porque me decían: hermano, habla groserías, incitando a los chicos a hablar groserías. Pero lo que dijo pues era verdad. ¿Para qué vienes a la formación? Es la oración. ¿Para qué vienes si no te interesa orar? Pero fuerte, ¿no? Fuerte la cuestión. Bueno, no, antes de decir todos los nombres que están ahí, no me olvido de Maripol Rosso, ¿ya? Maripol abrió las puertas y las ventanas de otra manera, pero hacia el mundo de la sexualidad. Porque todo lo afectivo, todo lo sí, pero muchas cosas encubiertas, tuvo sus fallos, no voy a decir. Y por eso después agradecemos a la compañía que haya venido Kevin, porque Kevin ayudó a hacer la formación en procesos. Entonces está Kevin, Irene, Clara Yáñez, la recordarán en Argentina, que tú la veías y decías: ¿qué me va a decir esta anciana? Pues era una bomba, ¿no? Carlos Arana, Simón Pedro, Marinés Menocalus, Miriam, Hugo Cáceres, Ares, Roberto Padilla, bueno, todos, se agregaría muchísimos nombres. Gastón como director, Tomás K. Bueno, pasamos por favor, que fueron una gran ayuda. Pasamos. Después viene después de tanto que hemos vivido, no tengan miedo, soy yo. Qué alegría, ¿no? Qué alegría. El Papa Francisco y el otro que se despide. Y gracias a Dios, fue un hecho histórico. Yo no le aconsejo. Ni Gastón tampoco. Tal vez Hugo. Tampoco. Ya. Bueno. Y miren qué cosa tan hermosa, volvió Gustavo, porque ¿qué pasó durante ese tiempo?
que nos prohibió el cardenal que Gustavo entrara a esta casa. No sé si algunas de ustedes estaban cuando aquella... que yo le dije, ¿sabe qué pasa? Que no va a poder venir, está un poco mal, por lo que dije, y me dijo una en la puerta, no somos novicias. ¿Por qué? Porque nos estás mintiendo. Gustavo ha sido prohibido, había sido prohibido. Y lo sabían más en el extranjero que en el Perú. Yo no me enteré hasta que él fue a mi casa y me dijo, por bien de la vida religiosa, no voy a ir a la conferencia. Gustavo, nosotros te apoyamos, no voy a ir a la conferencia. Por eso esta venida a mí me emociona. Porque que vuelva un hombre que Carlos Arana le dijo al cardenal, porque fuimos juntos en la junta directiva, ¿no? Entonces le dijo al cardenal muchas cosas fuertes. Y después me decía, estuve muy fuerte, ¿no? Bueno, le dijiste lo que tenías que decir. Y yo también le dije otras tantas cosas, de la desunión, la imposibilidad, la incapacidad, todo. Y como dice el refrán que sencillos como palomas, así no, astutos como serpientes, sencillos como palomas. ¿Qué hicimos? En lugar de concentrar aquí las reuniones, nos fuimos a las periferias. Y entonces invitamos a Gustavo. Pues que dicen que las mujeres somos tontas. Nada de tontas. Tuvimos esa posibilidad y Gustavo accedió. Porque también nos dijo que en adelante, no solo Gustavo prohibido, pero los demás tenían que saber quién era. Entonces, ya son las últimas palabras. El Papa Francisco nos dice, ay de la costumbre en la vida espiritual, ¿no? Ay de cristalizar nuestros carismas en una doctrina abstracta. Los carismas de los fundadores no son para sellar en una botella. Miren que lo dice un papa que no es así, no era por lo menos teología de la liberación, ni era discípulo de Gustavo, ¿no? No son piezas de museo. Nuestros fundadores, dijo Francisco, han sido movidos por el Espíritu y no han tenido miedo de ensuciarse las manos con la vida cotidiana, con los problemas de la gente, recorriendo con coraje las periferias geográficas y existenciales. Porque no solamente hay periferias geográficas, hay periferias existenciales donde tiene que estar presente, donde tenemos que estar presentes. El Papa continúa, no se detuvieron, los fundadores, fundador, quien sea, no se detuvieron ante los obstáculos y las incomprensiones de los otros, y otras supongo, porque mantuvieron en el corazón el estupor por el encuentro con Cristo. No han domesticado la gracia del Evangelio, han tenido siempre en el corazón una sana inquietud por el Señor, un deseo vehemente de llevarlo a los demás, como han hecho María y José en el templo. También hoy nosotros y nosotras, que usar el lenguaje inclusivo, estamos llamadas y llamados a cumplir elecciones proféticas y valientes. En este momento, es que se me va el tiempo. Bueno, aquí tenemos una de las fotografías del programa de acompañantes, está Luisa Broggi, que antes no la nombré, y la juventud. El lenguaje de la vida religiosa es incomprensible. Bueno, a no ser que una niña venga pues de donde, que bueno, le parezca latín y muy interesante. Pero si no, o otro idioma, pero si no, una chica normal y corriente no te entiende que tienes que ser postulante, novicia, cuñona, y después temporales, y después no sé qué. Después. No entiende. Entonces, será siempre un interrogante. Recuerden que está la modernidad y la posmodernidad. Miren, seguramente que muchos de nosotros somos de este lado, ¿no? Esfuerzo necesario para el progreso. Hay que poner esfuerzo
Pero en la posmodernidad, ¿qué alimenta a los jóvenes? Lo placentero, me lo paso bien. Los chicos, yo voy por el colegio y así hablando con ellos les digo, bueno, y entonces, como ustedes saben, el mito de la creación, eso es un mito, un relato. Pero si Dios no creó la creación, no es Dios, no cree. ¿Cuántos niños no creían? 3. Entonces dije, entonces aquí tengo 3 ateos. Y uno dice, no, hermana, yo soy agnóstico. O sea, me hizo una gracia de 13 años, yo soy ateo, yo soy agnóstico. ¿Qué entendería, no? Pero así lo dije. Bueno, pues aquí tenemos un grupo de jóvenes que nos pueden hablar mucho de lo que no entienden, modernidad, posmodernidad, ¿sí? Y entonces entre los núcleos problemáticos, se me escaparon muchos, dicen que nosotros, los adultos y muy adultos, no tenemos conocimiento del mundo juvenil. No estamos cerca de sus intereses y necesidades. No hay una adecuada preparación de las personas que acompañan la pastoral juvenil. Habrán escuchado a la psicóloga que vino, me parece, de España, que es Bedruna, ¿no? Lola Riera, que dijo, y lo dice siempre, cualquiera no sirve para la formación. ¿Es cierto o no? Cierto. Igual para la pastoral juvenil. Yo no puedo decir, como yo soy la provincial, yo sí puedo. No, pero porque tú eres la que menos puede, ¿no? Entonces, después también ponen de problemas, las propuestas que presenta la Iglesia no dan ilusión a los jóvenes. Es una pastoral juvenil ausente de espacios e iniciativas juveniles que se están dando ya en la sociedad. La pastoral juvenil privilegia el interés vocacional. Si yo quiero a los jóvenes, quiero apoyar a los jóvenes, es por vocaciones. Pero no estás pensando en la problemática que tiene, en la vida que lleva. Yo a una chiquilla, una profe joven, le he dicho, oye, supongo que tú te pones una inyección para evitar el cáncer de útero. Sí, hermana, estoy en la 3ª. ¿Ven? Y ustedes la ven y no se van a imaginar que esa chica ya tiene una vida normal en la sexualidad. No se va a casar con esa persona. Entonces desconocemos. Por eso recordemos todo el bagaje que tenemos de formación en la afectividad y en la sexualidad. En el 2011, al finalizar ya mi periodo, se pide entonces que haya un proyecto de formación, programa, y ese programa que ustedes no sé si lo vieron, porque incluso se dio en la conferencia, se repartió, el programa de formación, de pastoral vocacional, ¿no? Pero que está hecho para la juventud de pastoral vocacional, que se encarga de pastoral vocacional, ¿sí? Entonces participaron 38 congregaciones. Entonces seguimos con esto. Y yo simplemente, ¿puedes pasar esta, por favor? Agradecerles a todos ustedes, porque no he puesto todo porque sería muchísimo, y además es imposible, en el tiempo que me ha dado María Inés, es imposible que uno cuente tantas historias, ¿no? Pero ciertamente no se olviden que fue una vida religiosa muy comprometida, de mucho coraje, sin miedos y empujada hacia el Evangelio. Entonces, por eso dábamos gracias, y los desafíos que les presento, que yo digo salen de la misma realidad. No podemos ahora ir al terremoto de Chincha, eso fue un hecho que pasó ya, pero vendrán otros, y lo que ustedes han visto en Amazonía, tanto en Brasil como en Bolivia, oye, nos coge el alma, el corazón, la vida. Y alguien, no sé quién ha escrito, que dice, yo no puedo ir a Brasil, pero puedo en mi casa disminuir esto y esto y esto y esto. Interesante. Entonces la ecología integral es un desafío. El enfoque de género es otro desafío.
O sea, enfoque de género, equidad, igualdad, porque a veces, ya ven cómo entienden los de Keiko, las keikistas o los keikistas, cómo entienden el enfoque de género, ¿no? Que queremos hacer homosexuales a los chicos, a las chicas las queremos, etcétera, ¿no? Y no es por ahí, es la equidad, que tienes tanto derecho hombre y mujer. Antes decía Gastón, alguna religiosa que no sé cuánto que no estudiaba teología. Claro, pero ¿acaso teníamos permiso para estudiar teología? ¿Qué hizo el cardenal y sus compinches, iba a decir, con Eliseo? ¿Qué hizo? Sacar, eliminar la vida religiosa. ¿Por qué? Decía entonces el Monseñor Durán cuando en una reunión me dice, es que dice que ustedes están metidas en la teología y la liberación. Por supuesto que yo lo sabía. Entonces yo le dije, ¿nosotros? No, señor, decía yo. Entonces no nos querían en los estudios y no querían hombres y mujeres que estudiaran, pero tampoco queremos profesionales con la cabeza muy llena y que no tienen corazón para entregarse a la misión. Eso también. Enfoque de género. Y ahora, ¿lo conocen? Sí. Ah, bueno, pues un aplauso para él. Porque los tiempos han cambiado. Entonces, muchas gracias. Ya digo, el caminar se hace en esta muerte, resurrección. ¿Y qué agradecemos? Yo agradezco la resistencia de la vida religiosa. Y no he leído, tenía 20 ojos. No he leído por eso, porque aquí se van a dormir todos y todas. Entonces, la resistencia, la capacidad de cribar la fe, la experiencia interior profunda que nos ayuda y nos ha permitido seguir adelante, seguir apostando por esta experiencia evangélica de atención a los más pobres y necesitados. Muchas gracias.